la bienvenida a todos mis hermanos y amigos que se están conectando a esta transmisión. También quiero que saluden a Lorenzo, que me visita el día de hoy. Lorenzo. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, amigos de Iglesia UNACH. Qué alegría verlos aquí. Lorenzo con... Z de zorro. ¡Excelente, Javi! ¡Muy bien! Hermanos queridos, quiero hacerle una invitación. Pueden ustedes quedarse aquí con nosotros a escuchar el resumen de la escuela sabática, o también si quieren algo más familiar, algo más personal, pueden conectarse al Zoom, que está aquí abajito en la cajita de informaciones. Así que si quieren ir, váyanse corriendo y ya después vuelven aquí al culto. Y los que se quedan acá, quédense atentos para lo que nos tiene que contar Lorenzo. Yo voy a ir corriendo a mi escuela sabática, pero antes quiero decirles que no se pierdan esta historia de Probad y Ved, donde vemos los milagros que hace el Señor en la vida de aquellas familias que tienen alguna necesidad económica. Así que no te lo pierdas, quédate ahí. Amor, antes de que hagamos juntos el culto, me gustaría darte este regalo. Pero antes de abrirlo, me gustaría que leas esta carta. Te dejo aquí solo un poco. Me gustaría que leas esta carta con mucho cariño, con mucha atención, con mucha reflexión. Y en un rato vengo para que hagamos el culto. ¿Está bien? Se manifiesta el poder de Dios en el latido del corazón, en la acción de los pulmones y en las corrientes vivas que circulan a través de los miles de canales del cuerpo. Le debemos los alimentos que comemos, el agua que bebemos, la ropa que usamos, el aire que respiramos. Mi querido Alan, amor de mi vida, volvamos algunos años atrás. Cuando te conocí, tú vendías yogur de puerta en puerta. Dios nos bendijo tanto que pudimos juntar dinero para casarnos. Cómo me sentía feliz con todo lo que estábamos conquistando. Compramos un camión, luego compramos otro camión. El dinero llegaba de todos lados y luego compramos una farmacia. Todo era felicidad. Tú eras un líder de la iglesia y dedicado a las cosas del Señor. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, veo que tú estás desinteresado de las cosas de la iglesia y ya no estás siendo fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Las bendiciones deben ser reconocidas y como agradecimiento a Dios, debemos contribuir con la promoción de su obra. Retener lo que no nos pertenece puede costarnos no solo lo que tenemos, las cosas materiales, sino que puede llevarnos a la muerte eterna. Dios necesita mantener su iglesia viva y nos usa como canales de bendiciones. Él nos da para que podamos compartir con la predicación del Evangelio, con la reforma y construcción de templos, con el mantenimiento de la familia del pastor. Oro todos los días para que vuelvas a ser el Alan de antes, dedicado a la iglesia y dando gracias a Dios por todo lo que has recibido. Mira a nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo cuando nos observan a nosotros? Y quiero ir al cielo contigo y con nuestros hijos. Ahora puedes abrir el regalo. Dentro de esa caja hay una buena cantidad de dinero. Durante un mes, saqué todos los días de la caja de nuestra empresa un poco para que tú, aún sin saberlo, le devolvieras el diezmo al Señor. Las bendiciones fueron tan grandes que este mes hemos tenido la mayor facturación del año. La carta que escribí a mi marido fue un hito reparador en su vida. Después de ese día, todo cambió. Mi marido se ha vuelto más espiritual, más comprometido con la obra del Señor. Y como primer anciano, es responsable por la construcción de la nueva iglesia.
Hoy, realmente podemos afirmar: yo y mi casa serviremos al Señor. Como cada semana, nos volvemos a reencontrar en un nuevo estudio de las lecciones de la escuela sabática. Quiero darles la bienvenida. Prepárense para estudiar el tema que lleva por título Simiente de Abraham. Ya estamos con ustedes en la sexta lección de la escuela sabática. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile y como Facultad de Teología abordar estos temas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En esta ocasión con nuevos invitados. Está con nosotros el pastor Pablo Millanao, profesor de la Facultad de Teología del área de Teología Bíblica. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Josué. Un gusto estar aquí con ustedes y con el lindo público que nos acompaña semana a semana. Gracias, pastor. Y también, Luis, la verdad es que me puse un poco formal para comenzar. Sin embargo, la idea es que podamos pasar un buen momento aquí de diálogo. También profesor de la Facultad de Teología del área sistemática. Luis, gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Josué, por la invitación y una alegría nuevamente el estar compartiendo este programa junto con ustedes y también con nuestros amigos. Así es, el tema de hoy, un tema muy interesante, la simiente de Abraham. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene en la historia del plan de salvación y en nuestra propia vida hoy? Y para pedir la presencia de Dios en este estudio y con cada uno de los que vamos a participar de este programa, vamos a orar, vamos a invitar la presencia de nuestro Señor. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reencontrarnos con nuestros amigos y poder, Señor, abordar estos temas que son de grandes implicancias para nuestra vida espiritual y para nuestra experiencia de salvación. Queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí y en cada corazón, en cada hogar de quienes siguen esta transmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto que quiero compartir y se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin duda que Pedro tenía muy claro esto del pacto de Dios con su pueblo, con sus hijos. Y Luis, ¿qué implicancias tiene o qué podemos apreciar en el pacto que Dios reafirmó en el Sinaí con su pueblo en relación al carácter de Dios? ¿Qué nos dice de su carácter? ¿Qué nos dice de su naturaleza al enfrentar esta etapa del pacto con su pueblo? Bueno, mira, quisiera ir en primer lugar a un texto que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante. Que dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros encontramos aquí en primer lugar una descripción de la voluntad de Dios para con su pueblo. Podemos ver en este texto que es Dios quien elige, dice el texto, es decir, es Dios quien toma la iniciativa de llevar el pacto adelante, pero al mismo tiempo también es Dios quien ha elegido a este pueblo para hacer de este pueblo un pueblo especial, como lo menciona acá el texto. Y lo interesante es que en esta relación especial nosotros podemos ver dentro de este pacto no una intención de formalidad, por decirlo de alguna manera, es decir, no es un pacto en el sentido, digamos, como un contrato, donde hay dos partes que hacen un convenio, sino que la iniciativa viene de Dios en una relación que es mucho más estrecha y más cercana que eso. Es decir, entendido en ese convenio formal que a veces pueden tener dos personas para establecer un contrato donde cada uno coloca, ¿no es cierto?, un elemento o contribuye a lo mejor para un bien común. En este caso nosotros vemos una disposición de Dios de formar a un pueblo, de llamar a un pueblo y tener una relación estrecha, cercana con este pueblo. Por eso Dios lo llama como un pueblo especial.
Entonces vemos aquí nosotros tal vez un cuidado hasta de carácter paternal de parte de Dios para con este pueblo, de salvación, de conducción, de sostenimiento, en el cual Dios, digamos, busca acompañar, busca guiar, busca, digamos, establecer este vínculo. Lo que nos revela, por ejemplo, el amor de Dios, nos revela su gracia a través de esta acción, porque es justamente quien toma la iniciativa de sacar a este pueblo de la esclavitud, llevarlo a la libertad, y como menciona Deuteronomio, aquí en el capítulo 7, versículo 6, este pueblo para Jehová es santo, dice, es un pueblo escogido, y Dios lo define como un pueblo especial, es decir, como un tesoro, por decirlo de alguna forma en esa expresión. Y esos rasgos del carácter de Dios, su naturaleza, me imagino, Pablo, que Dios quería que su pueblo también lo reflejara, es decir, que el mundo viera en el pueblo elegido esos rasgos del carácter de Dios, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el hecho de que están vinculados a través de este pacto, como bien decía Luis, no es una cuestión formal como nosotros interpretaríamos esa palabra ahora. Nos vamos de inmediato a lo jurídico, pensamos tal vez en abogados, cosas de ese estilo, pero no, aquí es una relación de amor, una relación que pasa a ser comparada bajo muchas relaciones humanas inclusive, y aunque esas relaciones humanas tienen sus límites, son falibles como muchos podemos comprobar, ¿no es cierto?, en el día a día, y sin embargo son metáforas que Dios utiliza, porque tal como Él es, Él espera que su pueblo sea. Sed pues vosotros santos como yo soy santo. Y a veces nos parece algo tremendamente inalcanzable, pero no nos damos cuenta de que en realidad es Dios invitándonos, habilitándonos a ser como Él. Excelente. Ahora, ¿qué podemos decir de las promesas? Yo sé que hemos hablado un poco de esto, nuestros auditores ya han escuchado el tema de las promesas que están involucradas en el pacto que surge de Dios, de ese ser cercano, personal, amoroso, justo, que quiere revelarse y a la vez quiere que su pueblo de alguna manera ilumine como reflejando esa gloria de parte de Dios. ¿Qué promesas están involucradas? ¿Qué podríamos decirle a nuestros auditores respecto a esas promesas que estaban involucradas o estaban siendo parte del pacto de parte de Dios? Bueno, hay varios pasajes, la verdad. El pacto aparece repetido, refrendado, recordado en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Ciertamente al final del libro de Deuteronomio probablemente podemos ir a menudo, es un momento muy significativo para la historia del pueblo de Israel. Moisés está haciendo toda una mirada retrospectiva, histórica, y por lo tanto si vamos ahí al capítulo 28, nosotros encontramos que Dios a través de su siervo Moisés comienza a hacer un repaso de todas aquellas cosas que serían garantizadas para el pueblo como parte de estas bendiciones. Y tal vez nuestros amigos con más calma pueden luego revisar este fenómeno que se da muy interesante en los versículos del 1 al 14. En los versículos del 1 al 14 hay, en la opinión de muchos estudiosos de la Biblia, dos versículos que son centrales y están rodeados por versículos que describen bendiciones en aquellas cosas cotidianas, más locales, el hogar, la familia, la producción de la tierra y demás. Pero los versículos con cuales comienza esta sección, entiéndase versículo 1 en adelante, y con los cuales termina, llegando hacia el versículo 14, esos versículos describen a la nación y cómo va a ser protegida en medio de las naciones, cómo los enemigos no podrían vulnerarlos y cómo Dios saldría a defenderlos. Pero justo al medio, ¿no es cierto?, de esa sección están los versículos 9 y 10 que podemos leer juntos. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esos dos versículos centrales son claves, porque alguien podría decir, bueno, Dios está queriendo ser adorado, queriendo ser reconocido por las cosas que Él les da, ¿no es cierto?, por aquellos beneficios. Y alguien podría decir, bueno, cualquiera querría entrar en un pacto así. La gran pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿Ya? Porque estas promesas están aquí abiertas y disponibles para todos.
Entonces alguien, aún tal vez alguien ateo en primera instancia, si se aproxima pragmáticamente a la Biblia, podría decir, bueno, si es que me conviene, por último voy a probar, ¿no es cierto? Pero no, el versículo 9 y 10 nos habla de que no es solo eso lo que está en juego. Y volvemos a este punto de la relación, ¿ya? Es una relación entre Dios y ese pueblo que Él ha escogido. Es el pueblo reflejando a Dios frente a las naciones. Eso es lo medular. Entonces las bendiciones están ahí para justamente reflejar a un Dios frente a las naciones. Y ¿Ya? son parte de los cuidados paternales de Dios por un hijo, ¿no? Que lo representa, que es su continuación desde el cielo hacia la tierra de alguna manera. Ahora, pero ya hemos estudiado en lecciones anteriores que el pueblo no cumplió muy bien esto, ¿no? Se dice que hay un fracaso de parte del pueblo, pero no un fracaso de parte de Dios, porque finalmente Dios cumplió igual su propósito de traer por medio del pueblo al Mesías, al Redentor, y obró la redención, a pesar de los errores o del fracaso del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hizo que el pueblo fracasara? ¿Qué elementos podríamos nosotros en esta hora redescubrir y decir, bueno, creemos que estos fueron los errores? Hay un concepto llamado apostasía, ¿no? ¿Qué es eso para nuestros auditores quizá? ¿Y cómo es que el pueblo cayó en esto? ¿Cuáles serían las señales, ¿no?, que se pueden apreciar respecto al fallo del pueblo? Claro. Tal vez tomando un poquito la idea que Pablo venía desarrollando en esta relación, ¿no? Porque estamos hablando aquí que Dios establece esta relación. El pacto es una relación cercana, personal, pero donde también se espera una entrega, digamos, completa en este vínculo. Es decir, hay una respuesta. Obviamente, como mencionábamos acá, Dios manifiesta las condiciones, manifiesta las bendiciones, pero también se espera una respuesta de amor por lo que Dios ha hecho por su pueblo. Recordemos que cuando Deuteronomio habla, este pueblo no está hablando de un pueblo que sea poderoso, que no fue elegido por sus virtudes y sus grandes capacidades. O sea, Dios claramente en Deuteronomio 7 señala que este pueblo era un pueblo pequeño en comparación con las otras naciones. Sin embargo, Dios en su gracia toma a este pueblo, lo saca de la esclavitud, lo trae a la libertad y hace este compromiso con él. Y se espera esta respuesta de fidelidad. Porque en esta relación un elemento importante tiene que ver con eso. O sea, Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Pero espera una respuesta también de fidelidad de parte de su pueblo que ingresa también junto a él en este pacto. Ahora, ¿qué se entiende eso? Es decir, obviamente era una relación de exclusividad, llamémoslo así. O sea, tomando la connotación o la idea a lo mejor de esta figura del matrimonio. Es decir, cuando dos personas se unen en una relación matrimonial, entre los votos matrimoniales está este concepto de justamente reservarse el uno para el otro en esta relación personal, íntima, cercana, basada en el amor, donde cualquier tipo de otra relación que la persona puede tener, ¿no es cierto?, ya no existe hasta el momento, ¿no es cierto?, en que se establece el noviazgo, el matrimonio propiamente tal. Y en este caso también se establece eso. O sea, Dios esperaba esa fidelidad de su pueblo. Dios esperaba esa lealtad de su pueblo. Dios esperaba que su pueblo, como dice Deuteronomio, el texto que leía Pablo recién, pudiese actuar también en consecuencia a los principios de Dios, reflejando el carácter de Dios. Correcto. Pero esencialmente, ¿qué es lo que lleva a Israel a quebrantar esto? Porque a veces uno puede plantearse, bueno, es la desobediencia, uno dice. Y fue la desobediencia el factor que trajo como resultado el quebrantamiento del pacto. Y en realidad, claro, la desobediencia es una evidencia, primero, de una ruptura de lo que es la relación propiamente tal. O sea, es un fruto. Exacto, la desobediencia, la idolatría, no sé, la apostasía, como lo definíamos en este sentido, de poder decir que la apostasía es justamente el abandono. Apartarse, ¿no? El apartarse, irse del lado de... Exacto, dejar a Dios y seguir otro camino, es el resultado de haber terminado o haber cortado esta relación tan íntima y personal que Dios quiso establecer con su pueblo en exclusividad. Pablo, ¿y cómo podríamos nosotros, por medio de lo que nos muestra la Biblia, el Antiguo Testamento, evidenciar esa separación? Claro, por los frutos, claro, sí. Ya se mencionó, podríamos enumerar mucho, pero ¿podríamos visualizar algún otro elemento? ¿Cómo es que llegaron ellos a separarse tanto de Dios? A perder las nociones, a seguir con la estructura religiosa, con las prácticas, pero finalmente, como describe Isaías, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías, ¿no? Dice el Señor por medio del profeta. Sí, ciertamente podríamos ir a varios de esos grandes profetas previos al exilio, ¿no?, que denunciaban los errores, los pecados del pueblo. Justamente tenía en mente Isaías y Jeremías.
En Isaías capítulo 1, versículo 4, allí dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Grandes descripciones, apuntan mucho a actitudes, acciones. Sin embargo, el versículo sigue diciendo: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, le dieron la espalda a Dios, ¿ya? Por lo tanto, lo abandonaron, le dieron la espalda. No es de extrañar entonces estas acciones y estas actitudes que se instalaron. Y rápidamente, ¿no es cierto?, Jeremías también comienza haciendo estas denuncias. En el capítulo 2, tal vez poder leer 2 textos allí, versículo 11, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es increíble que ellos, teniendo un Dios que había hecho grandes maravillas, que había demostrado una y otra vez que era el Dios creador, que estaba por sobre los demás supuestos dioses de las naciones, ellos estaban dispuestos a cambiar de dioses, mientras que las otras naciones eran, digámoslo así, fieles en su idolatría, ¿no es cierto? Y el versículo 32 de ese mismo capítulo 2 de Jeremías dice: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Claramente es una respuesta que exige un rotundo no. Sigue diciendo: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Qué triste, ¿no es cierto?, el olvido, el dejar atrás, el dar la espalda. Lo que decía Luis, cuando esa relación se rompe, las acciones vienen de manera natural. Y fueron nefastas las consecuencias. Así es, queridos amigos, estamos analizando la 6ª lección de la escuela sabática, la simiente de Abraham. Vamos a separarnos por unos minutos y ya volvemos. El día de hoy escucharemos un hermoso relato que hablará de Sebastián y Lucía en esta nueva serie que ya ha comenzado la semana pasada. Así que quedémonos muy atentos para escuchar este hermoso testimonio. Se trata de recomenzar. Se trata de transformación. De tener la seguridad que no fui tan lejos para que Dios no pudiera alcanzarme. Se trata de perdón. Se trata de restauración. Se trata de recomenzar. Yo soy Sebastián Soares, pero desde niño me conocen como Bastos. Yo soy una persona que nací en hogar espiritista. Llegué a comer alimento sacrificado al diablo. Mi nombre es Lucía. También nací y me crié en Alagoas. Pero mi familia también era una familia con muchos conflictos y mucha confusión. Porque mi padre era alcohólico, le pegaba mucho a mi madre y abusaba de mis hermanos. Y cada vez iba de mal en peor. Y al conocer a Bastos, yo me daba cuenta que mi hogar sería diferente. Y en 1978 tomé la decisión de casarme con ella, aún con la oposición de mi familia. Al 3er año del casamiento, incluso al 2º año de casados, ya comenzó a salir todo mal. Las cosas comenzaron a suceder de una manera asustadora. Recuerdo que yo salía con mis amigos el fin de semana tomando el dinero de mi trabajo y gastándolo todo bebiendo licor el fin de semana. Y ella estaba en casa sin comida. Yo era el causante de todo el pánico en mi casa, en mi hogar. Y fue un día que llegué, lo recuerdo muy bien, y ella habló conmigo, yo estaba embriagado. Y mientras ella hablaba, yo le levanté la mano y golpeé por primera vez el rostro de mi esposa. A aquella persona a la que prometí en el altar amar, allí la había realmente lanzado al suelo con una muy fuerte bofetada en el rostro. Solo Dios es el que podía hacer algo en nuestra vida, porque nuestro casamiento ya no tenía ninguna base, no teníamos cómo continuar. Al lado de nuestra casa vivía una señora que era adventista y nosotros no sabíamos. Entonces mi esposa fue donde su vecina, pues eran amigas, así, y le dijo: ¿me permitirías ir
a esa reunión porque encontré muy bonitas esas diapositivas, eso que ustedes usan ahí. Y comenzamos a escuchar. Y lo interesante es que ella me dijo, Bastos, vamos a comprar una Biblia. Yo aún estaba bebiendo. Todavía estaba maltratando nuestro hogar. Y comenzamos a leer la Biblia en el 12º estudio que el pastor dio, en aquel lugar al lado de nuestra casa. Y ella vino y me dijo, Bastos, yo no sé tú, pero yo me quiero bautizar. Entonces le dije, bien, entonces me voy a bautizar contigo. Y nos bautizamos en ese año, 1982. En el año en que nos bautizamos, amigos, lo primero que me propuse hacer fue evangelizar a mi familia espiritista. Y Dios me dirigió de una forma tan grandiosa que mi madre se bautizó a los 85 años de edad. Todos mis hermanos, excepto 2, todos ellos se bautizaron. Eran 8 hermanos, son 8 hermanos. La mamá de ella se bautizó y yo fui quien la bautizó. Más de 10 personas de su familia hoy están bautizadas en la iglesia adventista. Dios nos bendijo de una forma muy poderosa. Nosotros nos casamos, evangelizamos a la familia, toda la familia se bautizó y después Dios me dio la condición financiera para ver a todos mis hijos titulados en la universidad. Nuestra casa se transformó en una puerta abierta para los jóvenes de la iglesia, donde hoy, y se los puedo afirmar con absoluta convicción, ya bautizamos Lucía y yo, por el poder de Dios, a más de 1000 personas. Él me sacó de las tinieblas, de la oscuridad del sufrimiento, a una vida de alegría. Educó a mis hijos porque no fui yo. Fue Él quien los educó por mí. No tengo cómo pagar y sé que todo el mundo será feliz si hacen lo mismo que hice yo. Abrazar a Jesús sin dudarlo y sin demorar. Ya estamos de regreso para continuar con el estudio de la lección La simiente de Abraham de esta semana. Y yo quisiera retomar leyendo un texto de la Biblia que se encuentra en Isaías capítulo 4, versículo 3. Y dice, acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. A pesar del fracaso del pueblo, ¿no? Vemos que Dios no lo deja solo. Hay algunas promesas, hay esperanza para este pueblo. ¿Qué podemos decir, Luis, respecto a esta esperanza que el Señor dejó con el pueblo? Muchos finalmente quizá quedaron en la oscuridad, muchos finalmente quizá murieron apartados de Dios, pero Dios no se olvidó de ese pueblo con el cual Él había hecho el pacto. Exacto. Bueno, mira, una de las cosas que tal vez refleja o revela lo que tú estás mencionando al leer el texto es el hecho de que Dios sigue siendo fiel. O sea, en esta parte, digamos, en lo que es este compromiso o el pacto, el elemento que no falla es Dios. O sea, el que es fiel, el que cumple, el que va adelante con sus promesas, sigue siendo Él. El elemento falible es el ser humano, y en este caso se refleja a través de la acción de su pueblo, como lo veíamos anteriormente, que se aleja, que va a la apostasía, que rompe finalmente este compromiso. Pero aún así uno ve esa misericordia de Dios, porque Dios sigue buscando a su pueblo. De hecho, hay un texto que se me venía, está en Jeremías 11:8, por ejemplo, que menciona aquí, pero no escuchaste ni inclinaste tu oído, antes bien dice, se fueron cada uno tras su imaginación. Y aquí habla, dice, no escuchaste. Es decir, aun cuando el pueblo iba hacia un camino, llamémoslo así, hacia la apostasía, Dios no dejó que se fuera tranquilamente hacia ese camino. O sea, Dios a través del mensaje profético hizo advertencias, llamó, quiso traer al arrepentimiento, pero el pueblo finalmente tomó su decisión. Pero, ¿cuál es la esperanza que uno ve en esto? Que en el texto que mencionabas tú en Isaías capítulo 4, aun cuando, tal vez si uno lo ve desde el punto de vista corporativo, uno puede decir, el pueblo se alejó, el pueblo se fue de Dios. Sin embargo, dentro del contexto del pueblo, nosotros igual encontramos personas que se mantuvieron fieles al Señor, que lamentablemente tuvieron que pasar por las mismas consecuencias que el resto del pueblo. Muchos de ellos tuvieron que ir al cautiverio,
tuvieron que pasar por estos procesos a veces dolorosos, difíciles del exilio, ser alejados, pero que aún en esas condiciones mantienen su lealtad, mantienen su fidelidad a Dios, al pacto, a las promesas. Lo que nos da a entender entonces que el plan de Dios no fue desechado totalmente o no fue destruido completamente, sino que al quedar este grupo de fieles o este remanente dentro del pueblo de Dios, siendo leales al Señor, amando al Señor con su corazón, entonces la esperanza está dada que a través de ese remanente los propósitos de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir. No van a quedar truncas, por decirlo, en este proceso que Dios ha establecido. Y eso lo refleja Isaías. Por ejemplo, nosotros vemos en Miqueas capítulo 4 también, versículos 6 y 7, aparece registrado el mismo concepto del remanente. Es decir, Dios habla de este remanente que también ha de volver, que volverá en un momento, que tendrá esta responsabilidad espiritual de restauración en Jerusalén, por ejemplo, en su instante, de reconstruir el templo y de ir con estos propósitos misionales de Dios al hacer de este pueblo un especial tesoro, un pueblo que evidencia el carácter de Dios, un pueblo que pueda, por lo tanto, ser ese foco de atracción hacia el mundo de aquel tiempo y revelar al verdadero Dios, que eran los propósitos que Dios siempre tuvo para su pueblo. Así es. Y para el Israel espiritual, Pablo, ¿cómo estas promesas y esta esperanza nos llega hasta nosotros hoy? Como ya no somos la nación de Israel, pero desde el punto de vista de la herencia, ¿no?, espiritual, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? ¿Cómo llega hasta nosotros esas promesas? Bueno, es interesante el nombre de esta lección, ¿no? Simiente de Abraham. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino y tanto Juan el Bautista empezó a predicar y demás, él justamente estaba invitando a que se prepararan para la venida del Mesías, que hicieran obras dignas de arrepentimiento, etc. Y Juan, sabiendo el pensamiento de muchos, si nosotros leemos ahí en Mateo capítulo 3, encontramos la predicación de Juan el Bautista tal como la registra este evangelio. Dice allí, versículo 8, al ver que los fariseos, los saduceos venían, etc., él les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, Juan entiende el pensamiento de estos líderes religiosos, entiende el pensamiento tal vez de muchos en el pueblo en ese tiempo, que razonaban así: tenemos una herencia, tenemos una historia, tenemos leyes, tenemos conductas, tenemos rituales, tenemos el templo. Somos entonces hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista les dice: momento, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y vemos que es así. Jesucristo congrega en torno a él discípulos que eran todos de Galilea, malos candidatos, entre comillas, diríamos, para ser el núcleo de un nuevo pueblo especial, este pueblo del Nuevo Testamento, etc. Y sin embargo de ahí los elige. Comienza a predicar a los desvalidos, a las parias de la sociedad. Comienza a invertir esta idea porque justamente Dios está levantando un pueblo espiritual que descansa sobre las mismas promesas, que descansa sobre los mismos propósitos que Dios ha tenido para con el mundo. Sin embargo, ya el tema étnico específico de un solo pueblo, ahora que ha llegado Jesucristo, toma dimensiones mundiales. Y es por eso que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su carta a los Gálatas, él puede desarrollar con mucha confianza, con mucha seguridad, lo que él termina señalando ahí al final del capítulo 3, por ejemplo, versículo 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, esto que los apóstoles ven ya cumplido debido a Jesucristo, tiene su origen justamente en las promesas del Antiguo Testamento. Y por eso vemos una continuidad aquí, no un quiebre rotundo, sino una continuidad. Luis comentaba, ¿no?, ciertos pasajes de Isaías. Isaías capítulo 6 justamente habla, y ahí tal vez se acuña este concepto de la simiente santa, ¿no?, una descendencia
santa, que aunque es muy lapidario la descripción que Isaías hace del pueblo, una generación rebelde, pecaminosa, etc., y sin embargo esa misma generación, esa misma simiente, en el hebreo es la misma palabra, llega a convertirse en esta simiente santa, por lo que se vislumbra como la realidad mesiánica que Isaías está anticipando. Por lo tanto, como cristianos, si nos aproximamos al texto correctamente, no debiéramos ver un quiebre, sino una continuidad en los planes de Dios, en donde ahora la iglesia incorpora a todos. No es que un pueblo quede atrás, no es que alguien queda fuera al margen, la iglesia ahora incorpora a todos. Ahora, antes de pasar a Luis, que tienes algo que agregar muy importante, es decir, no se trata finalmente de nacionalidad en esta etapa, ¿no?, del plan de Dios. Se trata de fe. Mira, yo quisiera agregar algo de lo que Pablo estaba mencionando, que me estaba reflexionando sobre este concepto del exclusivismo, es decir, cómo Israel llega a caer en ese exclusivismo. Ajá. Y cuando tú analizas justamente esta continuidad en el sentido misional, el propósito de Dios nunca fue que su pueblo fuera exclusivista. O sea, hasta en el Antiguo Testamento, en las acciones de Israel hacia las demás naciones, era justamente atraer al extranjero y ser parte del pueblo y recibirlo como parte y ser parte también de la experiencia de adoración al verdadero Dios. Entonces, Dios siempre, su promesa, como se la planteó a Abraham, fue: serán benditas en ti todas las naciones. Entonces, Dios nunca sesgó o cerró este concepto de tener un pueblo especial y que este pueblo fuera único, sino que era un pueblo especial justamente para llevar este mensaje de salvación, para llevar esta manifestación del carácter de Dios a todos, y que se ve manifiesto, por ejemplo, en los textos que mencionaba Pablo ahí en Gálatas, tan claramente a través de Cristo. Claro, en otras palabras, el pueblo era un mayordomo de Dios. Era un ente que estaba al servicio de Dios y que era un instrumento para poder alcanzar a todo el mundo con la verdad que salva. Pero finalmente ellos se creyeron dueños de la verdad y se ensimismaron y finalmente fracasaron, ¿no?, en su egoísmo para cumplir este propósito. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Estamos contentos de que nos hayan acompañado. Queremos terminar este momento orando a Dios, pidiéndole al Señor: Señor, cumple esas promesas que hiciste en el Sinaí ahora con nosotros. Creemos en estas promesas. Creemos que por fe podemos acceder a ellas y ser benditos por medio de este pacto de fe. Luis, por favor, dirígenos en esta oración para terminar. Muy bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte en este momento por habernos permitido poder indagar un poco más en tu palabra, poder comprender que tú eres un Dios maravilloso, que ha establecido un pacto de amor, que revela ese carácter tierno, esa disposición cercana y dispuesta que has tenido con tu pueblo a través del tiempo, pero que lo tienes también con cada uno de nosotros en cada momento y en cada día. Gracias, Señor, porque las promesas que tú hiciste un día en el pasado a Abraham, que se fueron materializando también hacia Israel, pueden ser reales y ciertas para nosotros en este tiempo al ser parte de tu pueblo, de este Israel espiritual. Gracias porque por medio de la fe en Jesucristo nosotros somos parte de aquel grupo de personas que te aman y que también han establecido y entrado en este pacto que tú dejaste, Señor, de relación de amor, de compañerismo, y que nos preparamos en la esperanza también de un día muy pronto encontrarnos con Jesucristo cuando Él regrese. Bendícenos, acompáñanos, bendice a nuestros amigos que han estado también viendo este programa. Que tu presencia, Señor, sea con ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero agradecerles por habernos acompañado en esta lección. Pablo, esperamos que puedas estar con nosotros en una próxima ocasión también. Muchas gracias, ha sido un gusto poder compartir, ¿no es cierto?, pensamientos y desafíos y habilitaciones que nos deja la palabra de Dios. Amén. Luis, gracias. Muchas gracias, Josué, por la invitación. Seguro que te invitamos otra vez también. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, por seguir este programa y juntos crecer en nuestra comprensión de la palabra de Dios y en lo que significa, ¿no?, estar en un pacto de amor con el Señor. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.
querida iglesia, estuvo muy buena la escuela sabática. Me encanta sábado a sábado, tanto para los niños como para los adultos. Ahora viene un espacio muy especial y muy impresionante. Ecos de la Biblia, donde vamos a conocer un lugar que se llama Monte de los Olivos. Quédense ahí, no se lo pierdan. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en tentación». Este lugar es un lugar emblemático para la vida de Jesús. Es considerado uno de los lugares más sagrados de la Tierra Santa. ¿Por qué se llama el Monte de los Olivos? En primer lugar, los olivos eran la fuente de luz. Por ejemplo, la iluminación de las casas, la iluminación de la ciudad se hacía con el aceite de olivos. ¿Qué es lo que tenía tan especial este aceite? Pues simplemente no hacía humo, no había humo. Ahora, si entramos un poquito más, aquí se encuentran muchos lugares importantes para la vida de Jesús. Por ejemplo, aquí en este monte, David se escondió de su hijo Absalón cuando quiso prácticamente tomarle el lugar. Pero lo más importante de este lugar, y no por lo último, es que aquí, en cualquiera de esos lugares, Jesús se tomaba tiempo para oración. Él iba cada día, las noches enteras algunas veces, se encontraba aquí con Dios para oración. Jesús pasó por aquí. Él oró en este lugar varias veces. Ahora, el desafío. ¿Cuál es nuestro lugar de oración? Jesús estaba cerca de la ciudad, subía aquí y oraba, porque encontraba tranquilidad y encontraba paz. ¿Cuál es nuestro lugar de oración? ¿Cuál es tu lugar de oración? Yo creo que donde vivas, da igual si estás en Madrid, en España o en otro lugar, hay que encontrar un lugar como Jesús, de silencio y más que todo para encontrarte con Dios. Sea así nuestro final. Trompetas suenen y ascender, oh Dios, es nuestro anhelo hoy. Es nuestro anhelo, Dios, estar contigo. La comunión, nuestro cantar, nos hace añorar lo que vendrá, estar contigo. Aleluya, 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 aleluya.
ha llegado este momento especial de oración acá en nuestro culto UNACH. Un momento que tenemos todas las semanas donde aparecen los pedidos de oración acá abajo. También aparece el código QR para que tú puedas ingresar tu pedido de oración, además de lo que puedas hacer también en los diferentes chats de las diferentes transmisiones. Así es que en esta hora, ¿cierto?, queremos orar, pero queremos orar agradeciendo a Dios por todos sus cuidados, agradeciendo a Dios por su protección y agradeciendo a Dios por todos los pedidos de oración que han sido respondidos durante todos estos meses de inagotable súplica, de inagotable ruego a nuestro Dios. Así que, hermanos, allí donde están, doblen sus rodillas, cierren sus ojitos y agradezcamos a Dios. Padre eterno que estás en los cielos, queremos en esta hora agradecer por todos los cuidados, cariños, comprensión, respuestas a oraciones que has dado durante este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que no se ha hecho nuestra voluntad, sino se ha hecho tu voluntad agradable, tu voluntad perfecta, Señor. Permítenos seguir suplicando, permítenos, Señor, seguir pidiendo a ti cada una de, las aflicciones que tengamos en nuestro corazón, pero ofrecerlas, Señor, con humildad, sabiendo que tú eres quien responde y que tú, Señor, estás al control de todo. Te agradecemos, sí, Padre, porque tú nos has bendecido y has puesto cercos protectores alrededor nuestro. Bendícenos. Oramos en tu nombre. Amén. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Agradecemos a nuestro amigo Gerson por este momento de oración reflexivo para poder orar los unos por los otros. También recordar que las familias de oración se encuentran disponibles en las publicaciones de nuestras redes sociales. Aquí puede ver todas las plataformas por las cuales estamos publicando la información de nuestra querida iglesia. También importante recordar que el próximo sábado, el sábado 15 de mayo, vamos a participar de un día muy especial, el Día del Niño Adventista y del Aventurero. Así que vamos a tener un programa especial, como bien decía, y también por la tarde en Espacio Kids, diferentes novedades de acorde a este día maravilloso, celebración importante para los niños, los más pequeños de la casa. También recordar que todos los sábados por la tarde, después del culto joven, que es a las 7 de la tarde, a eso de las 8 estamos estrenando diferentes ofrendas musicales para gusto de cada uno de ustedes en nuestro canal de YouTube. Allí están publicados a las 20 horas en adelante. Generalmente tres alabanzas para que podamos alabar juntos al Señor y también podamos compartir estas alabanzas con nuestros amigos, amigas, a algún familiar cercano que a lo mejor no esté cerca de Dios, de la iglesia, para que podamos tener ese reencuentro. También una información importante es que los días miércoles y los días viernes en el mes de mayo ya ha comenzado, de hecho esta semana fue del todo especial porque tenemos algunos programas nuevos que están saliendo. Los días miércoles un programa a través de Zoom en el horario de culto de oración a las 20 horas. Muy importante participar y las novedades de este culto las vamos a ir viendo miércoles a miércoles. No todos los miércoles va a ser igual, pero
vamos a estar atentos de este programa maravilloso organizado por el Ministerio de Hogar y Familia. Y los días viernes ya comenzamos ayer con nuestro primer programa, la recepción de sábado, Historias de Fe. Un programa maravilloso donde podemos conocer y en realidad un programa de conversación para poder recibir este sábado juntos como iglesia. Probablemente no es en horario justo en la puesta de sol, ya que dejamos esos tiempos, esos minutos, para que usted en sus casas, con sus familias, pueda recibir el sábado. Y ya a eso de las 8 de la tarde, juntos recibir el sábado con este maravilloso testimonio. El día de ayer estuvimos con nuestra hermana Maritziel y ya que tendremos la próxima semana, en nuestras redes sociales va a estar publicado. A continuación les dejamos con la historia de los niños, una historia maravillosa como cada semana, organizado por el Ministerio Infantil. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar, prestando atención en adoración. Buenos días, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Desde la Iglesia UNACH del Ministerio Infantil queremos que ahí en tu casita recibas un abrazo cariñoso para ti, para tu familia, para todos los que están ahí reunidos, ¿cierto? Viendo este hermoso culto del Santo Sábado del Señor. Hoy es un día especial, así como cada sábado está lleno de alabanzas, de hermosos testimonios. Hoy es un día muy especial porque recordamos a nuestras mamás y las celebramos y agradecemos a Dios principalmente, ¿cierto?, por ellas. Ahí tu hermana que nos estás viendo, tu mamita, o tal vez usted tiene la bendición ya de ser una abuelita. ¡Qué gran bendición! O aún más, ya es una bisabuela. Queremos desearle a usted un lindo día, que el Señor la bendiga y que por supuesto reciba todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento y nuestro amor. Ahora a continuación, algunos niños del Ministerio Infantil quieren desearle a usted, querida mamita, con todo el amor, un feliz día. Que el Señor la bendiga y comience este día especial, ¿cierto? Este Santo Sábado del Señor, disfrutando de este día. Un abrazo para usted, que el Señor la bendiga. Hoy yo le quiero desear a mi mamá un feliz día. Historias muy hermosas, con voces muy graciosas. Me cuenta mi mamá, me quiere ver crecer, me da alimentos sanos, me toma de la mano, me enseña a amar a mi Jesús, también a los demás. Mi mamá, mi bendición, entrego esta canción.
¿A quién amas? Mamá. ¿A la mamá? ¿Sí? ¿Mucho? Sí, musa. ¿Feliz día? ¿Ya? Mamá, Mamá. te amamos mucho. Musa. Besos. Besos. Adiós. Adiós. Raramente se veía a Luis Augusto sobrio cuando regresaba de Rodríguez Alves, Acre, Brasil. A veces se iba para beber por varios días, y no solo se hacía daño a sí mismo, daño no solo a sí mismo, sino también a su familia. El diálogo parecía algo distante. Un día, mientras veía a un evangelista predicar en la TV Nuevo Tiempo, Luis decidió aceptar al Señor Jesús por primera vez. Estaba decidido a encontrar la iglesia adventista de la que se había enterado por la televisión. El sábado siguiente salió de su casa a las 3 de la mañana e hizo una caminata de 4 horas por la selva buscando a la iglesia adventista. Como no la encontró, él decidió sentarse en la vereda por un rato. Fue entonces que pasaron algunas personas con ropa de iglesia y Luis las siguió hasta que encontró la casa de Dios. En la puerta, la recepcionista le preguntó si él estaba visitando la iglesia. Su respuesta fue clara: no, vine para quedarme. Y así lo hizo. El Señor liberó a Luis de sus malos hábitos y se bautizó. Su familia empezó a acompañarlo todos los sábados haciendo la caminata de 4 horas hasta la iglesia. Quizás te estés preguntando si vale la pena ese sacrificio, ya que es mucho más conveniente quedarse en la casa mirando la programación religiosa desde la pantalla. Bueno, la palabra de Dios es clara. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, necesitamos considerarnos unos a otros, conectándonos con ellos constantemente. Y el siguiente versículo nos advierte: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Luis se dio cuenta de que ninguna experiencia virtual podría reemplazar la adoración regular con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, siempre que esa experiencia esté disponible. La iglesia física en la casa de oración de Dios, un lugar donde podemos adorarlo a través de las oraciones, los signos, el estudio de su palabra y la devolución de nuestro diezmo y pacto. Al devolver su diezmo y dar ofrendas regulares, recuerde lo que ha hecho el Señor por usted a lo largo de esta semana. Regocijémonos y adoremos al Señor. Pongamos nuestros deseos al final y a Dios primero. Hermanos, ha llegado la parte más importante de este sábado, el tema. Guiemos nuestro corazón y nuestra mente a esta parte tan importante para que nosotros y toda nuestra familia se vea beneficiada y nos llenemos de bendición. Muy buenos días, feliz sábado, queridos hermanos. Para mí es un placer poder en esta hora compartir con ustedes esta mañana sabática y especialmente un mensaje de la palabra de Dios. Es muy importante lo que va a ocurrir esta semana en la UNACH porque tenemos nuestra primera semana de énfasis espiritual que se titula Fuertes. Y ese es el lema que iremos a trabajar con nuestra comunidad universitaria, nuestros alumnos y todos aquellos que puedan participar de las temáticas cada día durante las mañanas. Así que para mí es un privilegio, un placer realmente estar junto a ustedes. Creo que del año 2012, 2013, que no tengo el privilegio de predicar en un sábado de la mañana en esta iglesia tan maravillosa que fue la que me vio formarme también como estudiante hace aproximadamente 12 a 15, 16 años atrás en mi vida. Este lugar para mí fue especial porque, como ustedes ven acá, es maravilloso vivir acá. Hace algunos meses nos mudamos con mi esposa de Santiago, nos vinimos a vivir acá con nuestros hijos. Perdón, y realmente ha sido maravilloso tener esta experiencia viviendo aquí en la UNACH. Esperamos que esta semana realmente Dios pueda hablar a nuestros corazones. Tal vez hay elementos en nuestra vida que quisiésemos que Dios pudiese sanar, donde Dios puede obrar. Y por eso mismo, antes de abrir la palabra de Dios, les invito a poder hacer una oración para que el Señor nos dirija en este estudio, en este sermón, en esta meditación especial. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora te damos gracias porque tú nos das la oportunidad, el privilegio maravilloso
de estudiar tu palabra en esta mañana sabática, Señor, poder estar juntos para meditar en tus pensamientos. Y queremos pedirte, Señor, que si hay algo en nuestra vida que a lo mejor cause inseguridad, donde nos sintamos intranquilos, queremos pedirte que tú nos ayudes a descubrir cuál es tu plan maravilloso para nuestra vida. Danos paz y permítenos que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí, como les comentaba, ha sido un desafío al mismo tiempo también estar trabajando acá como vecinos de la universidad. En Nuevo Tiempo hay mucho trabajo que hacer, muchas personas también que llaman a nuestro canal, a nuestra red de comunicaciones para estudiar la Biblia. Y es un privilegio poder servir a Dios, ¿cierto? Y ser vecinos de la universidad en este sentido. Así que mis saludos también para el pastor Mauricio como rector de la universidad y por supuesto para el pastor Joel Sandoval, con el cual somos muy amigos. Así que también saludarle y agradecer por esta invitación que la iglesia nos hizo para poder estar con ustedes en este día especial. Les quiero comentar algo muy interesante que ocurre en las Sagradas Escrituras. Ustedes saben muy bien, muchos, que el pueblo de Israel se dividía en dos grandes partes, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. En el norte, donde la capital era Samaria, de alguna manera, como ellos se alejaron del Señor, teniendo la oportunidad de haber hecho la voluntad de nuestro Padre Celestial, ellos tenían una actitud mucho más rebelde, idólatra en las cosas del Señor. Fue así como en el año 722 a.C., entre Salmanasar V y Sargón II, finalmente lograron tomar el reino del norte y así sitiaron y tomaron Samaria. De esta manera se comenzó a introducir una serie de elementos idolátricos en la nación de Israel. Y asimismo también poco a poco esto fue contagiando el sur de Jerusalén, es decir, todo el área de Judá. Desde el año 722 no pasaron más de 20-25 años en que el imperio asirio comenzó a hacer una política expansiva militar para tener más poderío sobre la zona. Entonces acá se estaban formando dos poderes fundamentales, que era Asiria y también que Egipto, que ya estaba bien posicionado, iba a producir cierta resistencia. Muchas naciones de la época, en la historia antigua, trataban de aliarse con Egipto para poder vencer o resistir finalmente los embates asirios. Sin embargo, aproximadamente en el año 701, 702, según algunos eruditos, este imperio asirio, ya ahora gobernado por el rey Senaquerib, va hacia el sur, hacia Jerusalén, para sitiar esta ciudad y de esta manera volver a hacer lo mismo que Asiria hizo con el norte, pero ahora hacerlo en el sur, es decir, tomar Jerusalén y todo Judea. Este avance militar, estas campañas que venían haciendo los asirios eran tan fuertes, tan agresivas, que los historiadores dicen que aproximadamente ya eran a esta altura unas 50 ciudades o pueblos pequeños los que fueron abatidos por los asirios durante esta campaña militar de expansión asiria. Entonces la historia nos relata en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, cómo es que Senaquerib envía a sus emisarios para que pudiesen amenazar al pueblo de Israel y de esta manera producir algún tipo de espanto en ellos y que ellos estuvieran un poco más receptivos o ya rendidos a esta conquista asiria. La Biblia nos señala un diálogo en estos capítulos entre el rey y también el Rabsaces, que eran aquellos que habían enviado, digamos, de parte de Asiria para amedrentar al pueblo. Lamentablemente el rey Ezequías, no haciendo caso a las orientaciones del Señor, lo que él decide hacer fue escoger del pueblo de Israel una embajada de dignatarios, por decirlo así, diplomáticos, y nombrarlos y enviarlos a Egipto. Entonces, él esperaba que Egipto pudiese producir una ayuda a esta amenaza inminente que Asiria había propinado. Mientras tanto, Asiria se acercaba a Jerusalén con un ejército de cerca de 200.000 soldados armados que estaban listos para poder conquistar esta ciudad. ¿Qué es lo que qué es lo que podría haber hecho Ezequías en ese momento en vez de haber enviado esta embajada a Egipto? Tal vez lo mejor que él pudo haber hecho hubiese sido confiar en Dios.
entregar este problema en las manos del Señor y de esta manera esperar la ayuda milagrosa de Dios. Sin embargo, eso no fue lo que escogió. Y ante esta incredulidad de parte de Ezequías de enviar y pedir ayuda a Egipto, entonces aparece el profeta Isaías para poder entregarle un mensaje oportuno de esperanza y de salvación. Entonces, acá nace una pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos luchando en alguna situación difícil en nuestra vida, cuando vemos amenazada nuestra existencia o nuestra integridad, nuestra felicidad por cosas que van apareciendo en este mundo? ¿De qué manera nosotros podemos mantenernos fieles al Señor? Ahora también, ¿cuál será para Dios la prioridad en este rescate o en esta restauración, o no? Porque el pueblo de Israel aquí estaba teniendo una amenaza a su integridad. Ellos iban a necesitar restauración. No solamente restauración política, ni territorial, ni militar, sino más bien una restauración espiritual, porque ellos debían aprender y volver a confiar en ese Dios poderoso que durante tantos siglos los había estado cuidando. Entonces quiero invitarte a abrir la palabra de Dios allí, ahora en Isaías capítulo 30. Este capítulo es muy especial porque habla acerca de este llamamiento que Isaías entonces hace al rey Ezequías en este contexto tan difícil en el que ellos se encontraban como pueblo de Israel, siendo amenazados allí por Asiria por 200.000 soldados que realmente eran un problema para el pueblo de Israel. Sabes que muchas veces nosotros también nos podemos sentir así, como que hay un ejército alrededor nuestro que está en contra de nosotros, alguna situación de salud familiar, tal vez alguna cosa personal en tu corazón. Puede ser que estés luchando con un pecado y sientas tal vez que estás acorralado en una esquina y sin solución y sin salida. ¿Cómo es que en este contexto Dios puede venir a tu corazón, a tu vida, a darte una salida, a darte una solución? Entonces mira lo que dice acá el capítulo 30 de Isaías, versículo 1 y 2. Así comienza este sermón que Isaías va y le da al rey Ezequías. Le dice así: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, dice, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sabes que Isaías está diciendo que el mensaje de Dios para Ezequías y todo el pueblo es que ellos no debían haber ido a pedir ayuda a Egipto? Dios realmente tenía poder y tiene poder para ayudar y solucionar el problema humano. Dios es el único que puede restaurar la humanidad, restaurar tu corazón, restaurar tu vida. No hay poder en Egipto para hacer esa obra maravillosa que solo Dios puede hacer. Acá seguramente hay algunos pastores, profesores de la facultad que estarán escuchando también este sermón. Y quiero comentarles que sin tratar de hacer una aplicación profética de lo que acá representa Egipto, que sabemos que de alguna manera Egipto representa el ateísmo, el racionalismo de este tiempo final de la historia, pero sí podríamos aplicar en este contexto que Egipto se transforma, por decirlo así, en una salida racional o iluminada o lógica a un problema humano. ¿Cuánta gente hoy día busca soluciones humanas, racionales, a problemas humanos o espirituales? Tal vez es interesante notar y es adecuado también que en ocasiones nosotros necesitamos ciertas soluciones humanas y racionales para poder solucionar algunos elementos importantes de nuestra vida. Sin embargo, estas cosas son pasajeras y la restauración final y completa y plena de nuestra vida solo la puede hacer el Señor en nuestro corazón. Dices amén ahí en tu casa, donde estás seguramente con tu familia, con tus hijos, estás escuchando este sermón. ¿Tú crees que realmente Dios tiene solución final para restaurar nuestra vida, nuestro corazón? Entonces, si tú crees eso, bien haces. Sin embargo, esto es algo tan básico, pero que Ezequías había olvidado. Miren lo que dice el versículo 15 ahora. Porque así dijo Jehová el Señor, dice, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, pero no quisisteis.
Acá hay un elemento muy interesante también, muy importante. Dios dice como hasta de una manera llamativa, ¿no? Ustedes van a tener solución, ustedes van a tener salvación, no tanto tratando de hacer cosas con sus propios esfuerzos, dice, sino más bien en quietud, porque en quietud es cuando Dios quiere obrar en nuestra vida. Este texto nos está diciendo que el hombre no tiene que poner de su parte. Nosotros tenemos que poner del esfuerzo humano también en todo orden de cosas en la vida, hasta en nuestra propia salvación. Hay una parte humana que tiene que obrar. De esto vamos a hablar mucho más durante la semana, de oración con nuestros jóvenes aquí en la universidad. Sin embargo, Dios dice que muchas veces Él espera que nosotros esperemos en quietud la salvación que solo Él nos puede ofrecer. Y ahora es donde quiero invitarles a poder leer algunos versículos que se encuentran del versículo 18 hasta el versículo 26, que tal vez es donde se encuentra el centro del estudio que vamos a compartir ahora que ya estamos casi cerca del mediodía. Versículo 18, miren cuáles son algunos términos que se encuentran en este capítulo hermoso. Dice, por tanto, ¿cierto? Que representa una conclusión, representa tal vez una forma en que Dios cierra este conflicto. Es interesante notar cómo Dios aborda los problemas humanos. Él dice, ustedes no confiaron en mí, prefirieron buscar una salida racional, iluminada, lógica a través de Egipto. Pero dice, yo tengo una solución mejor para ustedes. Por tanto, dice el versículo 18, Jehová esperará tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Noten ustedes que acá nosotros nos encontramos al primer paso, o por decirlo así, la primera prioridad que Dios establece para restaurar a su pueblo. Y esta prioridad es muy clara, ¿no? La primera prioridad que Dios tiene es que nosotros podamos tener una relación de cercanía con Él. Dios no nos puede restaurar, Dios no nos puede salvar si no tenemos una cercanía personal con Él. Y por eso que es tan importante que nosotros entendamos acá que al leer este versículo 18 y 19 es impresionante cómo todos los verbos se encuentran hacia el futuro. Por ejemplo, dice acá, esperará, restaurará, será exaltado, dice, el pueblo morará en Sión, nunca más llorarás, se apiadará de ti, te responderá. Elementos del futuro, porque cuando Dios se acerca a nuestra vida para restaurarnos, para ofrecernos una salida divina a problemas humanos, el Señor dice, miren lo que yo voy a hacer, yo puedo hacer esto en tu vida, pero nosotros tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a escuchar su voz en nuestro corazón. Este es el primer paso, querido amigo, querido hermano, hermana, que tú estás allí, es que nosotros aprendamos a escuchar la promesa de Dios para nuestra vida. A veces, cuando estamos en dificultades, lo único que hacemos es escuchar a Dios al final, cuando ya no tenemos más solución, no tenemos más salida, cuando hemos agotado incluso la ayuda de Egipto, que de hecho el capítulo 30 dice que Egipto dará ayuda, pero será inútil la ayuda, porque solo Dios tiene poder para transformar, para cambiar vidas, para salvarnos, especialmente para salvarnos del pecado y de situaciones que solo la eternidad puede darnos tal esperanza. Por eso que es importante entender que lo primero que Dios busca en esta restauración de nuestra vida, como primer paso, es tener una cercanía con nosotros para escuchar su voz. Pero mira ahora lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, dice, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Tal vez antes de continuar, la primera parte del versículo 20 dice que el Señor bien os dará pan de congoja y agua de angustia. Es decir, cuando tenemos alguna dificultad, a veces nos pareciera que Dios se equivocó al permitir que pasemos por alguna prueba. Pero la Biblia nos dice que nosotros vamos a estar sometidos a algunas dificultades, pero Dios nunca va a colocar una prueba tan grande que no podamos resistir con su amor y con su poder. La Biblia usa esta expresión, el Señor te dará pan de congoja, agua de angustia. Esta frase es muy interesante a nivel teológico de la Biblia,
porque se encuentra en otro lugar de la palabra de Dios, cuando el profeta Micaías estaba delante de Acab, y el profeta Micaías no le profetizaba a Acab como él quería que le profetizara. Entonces Micaías finalmente fue puesto en una cisterna, en un calabozo, y la Biblia dice que le daban pan de congoja y agua de angustia. Y de alguna manera, mantenerse fiel a Dios, mantenerse fiel a la verdad que nos ofrece la palabra de Dios, implica muchas veces que tengamos que sufrir por causa de la fidelidad. Tal vez tú has estado en un problema en este momento en tu vida porque te has mantenido fiel al Señor, y esa fidelidad implica en tu vida una lucha espiritual que te tiene en constante conflicto. Dios dice, no te compliques con el pan de congoja y el agua de angustia, porque hay algo que Dios va a hacer en medio de la prueba. La prueba tenemos que pasarla, especialmente los que queremos para este tiempo final de la humanidad. Van a haber muchas pruebas más complejas que vamos a tener que pasar como pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor dice, a pesar de que tienes que comer ese pan de congoja y beber esa agua de angustia, ahora viene lo interesante. Con todo, dice el Señor, con todo, dice, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no torcéis a mano derecha, ni tampoco a la izquierda. Qué interesante esto, ¿no? Muchas veces, cuando leemos este versículo que vamos a oír una palabra que diga nuestros oídos para derecha o para izquierda, lo atribuimos al Espíritu Santo, y es correcta esta atribución, está correcto. Solo que esta atribución que nosotros hacemos al Espíritu Santo de que Él nos va a dirigir hacia el lado derecho o el lado izquierdo, no está relacionado con una relación mística con el Espíritu Santo, donde nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones o una voz invisible o inaudible en nuestra mente que nos diga lo que tenemos que hacer. El mismo contexto del versículo anterior le está dando el sentido real y completo a esto de escuchar la voz de Dios que nos diga para dónde tenemos que ir. Y este contexto está en la palabra clave, en este concepto clave de el ser maestro. Porque el versículo 20 dice, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, entonces tú oirás palabra que diga, este es el camino, no vais ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces, mire lo interesante de esto. El Señor nos está diciendo acá que el hecho de ver nosotros y escuchar su voluntad en nuestra vida también pasa por escuchar a los maestros, que son aquellos que no serán ocultados, no serán quitados, y cuando eso ocurra, entonces nosotros sabremos discernir el camino que debemos tomar. Ahora, hay autores que comentan esta parte del texto de Isaías, y ellos dicen, en base a la traducción correcta, hay otras traducciones también de este versículo, dice, tus maestros nunca más te serán quitados. Esa expresión, no serán quitados, para los que les gusta acá el idioma hebreo, es una frase, un verbo que recae sobre la misma persona. Por lo tanto, este modo, este lenguaje que se encuentra aquí, lo notable, digamos, lo más correcto al texto podría ser, tus maestros nunca más se ocultarán, nunca más se irán. ¿Saben por qué? Porque muchos comentadores mencionan que cuando los israelitas pasaban por dificultades como estas, especialmente la que hubo aquí con Asiria, con el rey Sennacherib, los maestros, algunos sacerdotes que eran los que tenían que profesar la palabra de Dios, eran los que tenían que inspirar de alguna manera al pueblo a volver al Señor, a guiarlos por el camino de la redención, a escuchar la ley, la Torá, a leerla, a meditar en ella. Esos maestros, los sacerdotes, se escondían porque ellos tenían miedo. Había cobardía en sus corazones porque no eran capaces de decirle al pueblo cuál era el camino que ellos debían tomar. El pueblo entonces oscurecía en su discernimiento sobre lo que debían hacer y finalmente no confiaban en el Señor y decidían pedir ayuda a Egipto, como vemos en este caso. Dios también nos promete a nosotros una bendición especial cuando escuchamos su palabra. Tal vez la forma más magnífica en que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos transforma es a través del estudio de la Biblia. La Biblia
predicada y también estudiada y bien estudiada, produce finalmente en nosotros esa transformación y esa restauración que tanto necesitamos. Por eso que tal vez si queremos ver el segundo paso de cuál es el orden de prioridades que Dios establece para restaurarnos en nuestra vida, podríamos decir que lo primero es tener una cercanía con Él para escuchar su voz y escuchar la promesa que Él tiene de restauración para nuestra vida. Pero en el segundo punto, nosotros podríamos mencionar que ahora no solamente tener una relación con Él de forma amistosa, sino que más bien esa relación se tiene que basar en el estudio de la Biblia. Es allí donde Dios hace una obra mucho mayor en nuestra vida. Y esta obra, vamos al tercer paso ahora, ¿cuál es la prioridad divina? Nos lleva también a algo que ocurre como consecuencia por haber estudiado la Biblia, por aferrarse a Dios en sus promesas. Mira lo que dice el versículo 22 allí. Entonces, o sea, cuando tú hayas escuchado la palabra, la ley, la palabra de Dios en boca de los maestros que ya no se van a esconder por miedo, ya no van a huir atemorizados por cobardía, sino que ellos se van a levantar y van a predicar la palabra, y esa palabra va a llegar a nuestros oídos, y esa palabra, la palabra escrita, la Biblia, va a hacer algo increíble en nuestro corazón. Entonces ahora, dice el versículo 22, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. La consecuencia inevitable de tener comunión con Dios, relacionamiento a través de escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, lleva como consecuencia, dije, inevitable, el que nuestra vida comience a ser pulida, transformada y voy a decir purificada de nuestra idolatría. A tal punto se genera esta obra por producto del Espíritu Santo obrando por la palabra de nuestro corazón, a tal punto en que incluso nosotros vamos a llamarle al pecado, a la idolatría, lo vamos a considerar como un trapo asqueroso. Yo no sé si en tu casa allí tú tienes un trapo asqueroso. No me refiero a algo simbólico, sino que literalmente a lo mejor tú tienes allí algo con lo que limpias el piso, cuando se derrama algo, ese es el trapo asqueroso que está allí. Recuerdo muy bien cuando era mi infancia, mi madre tenía un trapo asqueroso y quiero decir que no tenía buen olor ese trapo asqueroso. Todos tenemos un trapo asqueroso y es asqueroso, no quieres tener relación con él, alguna. Incluso cuando lo tomas es bueno que lo tomes con guantes, ¿o no? Porque puede tener infección eso. De la misma forma, el Señor dice que nosotros vamos a considerar el pecado en nuestra vida cuando pasemos tiempo con Él estudiando su palabra. O sea, el tercer paso de la restauración divina es que Él quiere quitar de nuestro corazón el pecado, porque el pecado finalmente produce miedo, el pecado produce desconfianza en el corazón humano. Y por esa misma razón es que no confiamos en Dios. Y por esa misma razón es que vamos a Egipto a buscar ayuda, a buscar una solución racional a un problema, a un conflicto. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que pensar acá. Ahora, hablando espiritualmente, hablando simbólicamente, ¿habrá a lo mejor en tu corazón algún trapo asqueroso? ¿Habrá algo en tu vida, algún hábito, algún pensamiento que solo tú conoces o los que te tienen más confianza y que te ha costado sacar ese pecado de tu corazón, transformándose en un trapo asqueroso? ¿Hay a lo mejor esculturas de oro en tu corazón? ¿Has dejado que el mundo y los placeres que en él hay y los tipos de entretención que tiene este mundo se transformen también en tu deleite y tu gozo? ¿Estamos acostumbrándonos a deleitarnos y a entretenernos como el mundo lo hace? Entonces, el Señor dice, escucha mi palabra a tu oído para que sepas por dónde tienes que ir, porque el mundo y lo que hay allí, el pecado que hay en el mundo y todas estas costumbres, hábitos mundanos, son como trapo asqueroso en nuestra vida. El Señor no desea que nosotros quitemos de nuestra vida, voy a decirlo metafóricamente, ¿no?, el dulce, el chocolate, la miel de nuestra vida, porque eso implicaría que para nosotros
es algo agradable, ¿no? Y aunque hay que reconocer que el pecado también produce un agrado, digamos, puntual en el momento, momentáneo, un placer momentáneo, finalmente nos destruye. Pero el Señor desea que la transformación y la restauración de nuestra vida sea tan completa, tan profunda, que incluso esas cosas que nos parecen atractivas, que son del mundo, realmente las podamos considerar como trapos asquerosos. E incluso le digamos a eso, sal fuera. Porque la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, ha obrado tan poderosamente que finalmente deseamos de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Este era el problema que el pueblo de Israel tenía. Entonces ahora quiero leer la conclusión de esto. Versículo 23. Recién allí, dice ahora, del capítulo 30 de Isaías, vamos juntos ahí. Recién allí, cuando tú hayas recibido la promesa de Dios, cuando tú tengas relación con Él, luego de que tú hayas escuchado sus consejos inspirados a través de su palabra, luego de eso tú has tenido en tu vida una transformación. Ya aquello que te gustaba ya no te gusta porque el Señor cambió tu vida. Ya aquello que a lo mejor no te era muy atractivo, ahora por causa del Espíritu Santo sí te es atractivo, porque ahora estás pensando en la eternidad, estás pensando en el Señor Jesús, quieres orar, quieres cantar, quieres pasar tiempo con Él, porque realmente Él ha transformado tu vida. Ya has sacado ese trapo asqueroso, te has limpiado tus esculturas de plata. Ahora, dice el Señor, viene la cuarta etapa de la restauración, dice. Y esto es maravilloso, el versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe, dice. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba. Seguramente alguno de ustedes conoce del campo, ¿no? Aquí estamos en una maravilla, ¿no? Del lugar más rural, alejado del mundo, por decirlo así. Yo tuve la oportunidad también allí en el Ceala, en Los Ángeles, de trabajar un tiempo en el campo, en la enseñanza media, para pagarme una parte de los estudios. Cuando era necesario tenía que salir allí. Y el campo es maravilloso. La gente tiene una costumbre muy interesante, tal vez más al sur de Chile, que es que antes de vender un ganado, la gente acostumbra a engordar el ganado. Bueno, ese ganado cuando está engordado es una buena descripción de lo que acá Dios dice que en aquel tiempo el ganado será abundante y pingüe. Algo pingüe es algo que está robustecido, algo que está gordo, ¿o no? De tanta comida. O sea, a Dios le gusta que su pueblo reciba la bendición, pero la reciba con todo. Por eso Cristo que dijo que cuando vino a esta tierra, vino para que tengamos vida, pero para que tengamos vida en abundancia. Es maravillosa la promesa que Dios tiene para nuestro corazón, para nuestra existencia. Cuando nosotros hemos pasado por la prueba, hemos escuchado la voz de Dios hablando nuestra vida, pero hemos escuchado la palabra, su palabra, obrando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, reformando, sacando los trapos asquerosos de nuestra vida. El Señor dice, ahora están preparados para poder recibir la restauración. Ahora ustedes van a ir allí en un campos, dicen, espaciosas dehesas, para poder finalmente ser restaurados de todo el mal. Y dice, sobre todo monte alto, sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Los asirios eran caracterizados en la era antigua, en la época antigua, porque ellos eran especialmente expertos en colocar torres en todos lados. Colocaban torres militares, puestos de avanzada, para que de alguna manera tuvieran control territorial en las naciones. Pero Dios dice, aquel día de la gran matanza, ustedes ya no van a estar ahí sitiados en Jerusalén con un ejército de 200.000 soldados produciendo temor en sus vidas. Ustedes van a ir a apacentar sus ganados en espaciosos campos. Nadie los va a amedrentar, nadie los va a atemorizar. Y la luz de la luna, versículo 26, será como la luz del sol. ¿Te imaginas eso? Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Queridos hermanos, esta es la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida también.
Sabes que cuando Isaías da estas palabras al rey Ezequías, la Biblia nos cuenta en el segundo libro de Reyes que Ezequías va al templo con las cartas del Rapsacis que habían amenazado al pueblo de Israel, porque ellos habían también negado a seguir tributando a los asirios. Hay varios elementos políticos allí de la época, pero más allá de eso político, de impuestos que los asirios querían, con los que querían presionar al pueblo de Israel, más allá de eso, Ezequías va al templo, extiende las cartas delante del Señor, con un corazón contrito, arrepentido, porque no había confiado en Él y había mandado una embajada a Egipto pidiendo ayuda. Entonces Ezequías, en una actitud de humildad, va al templo, se arrodilla, ora a Dios, lo magnifica. Y dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 19, versículo 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en su templo, dice, a Nisroc, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Así fue como terminó el imperio asirio, de presionar al pueblo de Israel. El ángel de Jehová apareció para rescatar, para restaurar a sus hijos, al pueblo de Dios. Y este milagro espectacular que Dios hizo en la vida de Israel, en la vida de los israelitas, de los judíos, es el mismo milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas, queridos hermanos. Si estamos pasando por alguna dificultad, por alguna lucha grande en nuestra vida, en nuestro corazón, que solo Dios conoce, solo Dios sabe los traumas de tu infancia, los problemas que estás pasando con tu esposa, con tu esposo. Tal vez estás al borde de un divorcio, de una separación. A lo mejor tus hijos están fuera del camino del Señor y tus hijos han confiado más en Egipto que en el Señor. Se han ido por el racionalismo, se han ido por las entretenciones de Egipto, se han ido porque aman el mundo y tú no sabes cómo Dios puede restaurar la vida de tus hijos, ni la tuya. Quiero decirte que la palabra de Dios nos ofrece esperanza, porque lo primero que Dios quiere ayudarnos a entender es: yo quiero restaurarles, yo quiero tener misericordia, quiero tener piedad de ustedes. No importa cuál sea tu falla, tu falta, no hay pecado que no sea Dios capaz de perdonar en nuestra vida. El problema no es que nosotros estamos apartados de Dios, el problema es que nos hemos acostumbrado a vivir así. Y por eso que hay un plan de restauración para tu vida. Acércate a Dios. La Biblia después dice, la prueba la vas a tener que pasar. La lucha, Dios a lo mejor no la va a quitar. Podemos andar en valle de sombra de muerte. Eso es comer pan de congoja y beber el agua de angustia. Pero nosotros tenemos la oportunidad que en medio del valle de sombra de muerte podemos obtener la guía, la conducción divina, la palabra de Dios obrando en nuestro corazón, siendo incrustada en nuestra vida por el Espíritu Santo. Y luego de eso nuestro pecado, nuestro corazón puede ser limpio de la maldad. Y esta es la mejor solución que hay para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para los hijos, para, si tú eres jefe aquí en la universidad en algún área, para la gente que trabaja contigo, si tú eres líder, no está tanto el éxito en la fuerza de tus palabras, sino en la fuerza de la palabra de Dios. Esa es la que finalmente transforma el corazón de las personas y hace que lo malo sea llamado trapo asqueroso. Recién allí, querido hermano, viene la restauración a nuestra vida y Dios hace milagros en nuestro corazón. ¿Te gustaría que el Señor obre en tu vida un milagro? ¿Te gustaría que el Señor restaure tu corazón, cambie tu ser, le dé profundidad nueva? Y como dice la Biblia, que la luz de la luna sea como la luz del sol y la luz del sol como la luz de 7 días. ¿Te gustaría tener mayor comprensión de las verdades espirituales del Señor para tu vida? Mayor iluminación en momentos de dificultad. Entonces, si quieres ser restaurado, yo quiero invitarte en este momento a que tú puedas disponer tu corazón para que hagamos juntos una oración y que de esta manera podamos terminar
aceptando la invitación de Dios de confiar en Él y no confiar en soluciones lógicas y racionales, porque Dios y la lógica suya es para nosotros la primera razón de nuestra vida. ¿Te gustaría ser restaurado? Entonces descubre y aplica estas prioridades en la restauración divina para nuestra vida. Y te aseguro que vamos a encontrar victoria para todas aquellas dificultades y obstáculos en los que estemos viviendo. Vamos a orar juntos para terminar. Muchas gracias te damos, Señor, porque cuando abrimos tu palabra, tu Espíritu Santo coloca ese mensaje que necesitamos en nuestro corazón. Tal vez, Señor, algunos de nuestros hermanos que han escuchado este sermón están sufriendo por alguna dificultad que solo ellos conocen, que callan, alguna preocupación, cualquiera sea el índole de aquella. Pero cuando estudiamos tu palabra, sabemos que somos motivados a confiar en ti. Y a veces, Señor, de rebeldía, de ignorancia o de miedo, preferimos ir a buscar ayuda racional al mundo para salir de nuestras dificultades que tienen siempre un contexto espiritual. Pero queremos pedirte que tú vuelques nuestra vista, nuestros ojos a la eternidad, al cielo, para recibir esa promesa maravillosa que tú nos haces en nuestra vida, de querer anhelar la patria celestial. Tú estás dispuesto, Señor, a decirnos que quieres tener piedad de nosotros, que nos vas a restaurar, pero a veces apartamos nuestra mirada y solamente vemos cosas en el horizonte humano. Señor, permítenos pasar la prueba con humildad, sabiendo que nunca se apartará de nosotros tu consejo, tu Espíritu Santo, obrando a través de la inspiración en tu palabra, puede ayudarnos para encontrar orientación difícil en los momentos dificultosos en los que nos encontramos. Y también permite que esta obra maravillosa de tu Espíritu Santo cambie nuestro corazón para que de esta manera podamos estar conectados con el cielo y que podamos tener el carácter de Jesús. Señor, gracias porque finalmente tú prometes restaurar nuestra vida y eso queremos pedirte, que tú vengas pronto, Señor, que restaure nuestro corazón, nuestra vida, nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, nuestros amigos, que restaure, Señor, nuestro corazón para que podamos algún día vivir contigo en esos espaciosos campos celestiales y podamos disfrutar, Señor, de ese manjar espiritual que por la eternidad tú quieres que podamos disfrutar. Bendice a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia UNACH. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Misericordia es. La cruz no deja dudas de cuán grande es su amor. Nos liberó y redimió por muerte. La cruz ansió, su sangre pura nos compró y con su muerte vida nos dio. El puro es juzgado, el culpable libre está. Su parte fue la muerte y mi parte libertad.
estoy perdonado. El Salvador es coronado. El que ha muerto hoy es resucitado. Hoy doy mi vida agradecido. Por su gracia estoy redimido. El Salvador es coronado. El que ha muerto hoy es resucitado. Nos liberó y redimió por muerte. La cruz venció, su sangre pura nos compró y con su muerte vida nos dio y con su muerte vida nos dio. Y queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestra programación de este día sábado. Le agradecemos al pastor que tuvo este hermoso tema que compartió con nosotros y también le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día. Queremos recordarles que la próxima semana vamos a estar estudiando el tema del pacto en el Sinaí en la escuela sabática. Así que los invitamos a estar atentos a su lección, a estudiar todos los días, a estudiarse el versículo de memoria. Y otra cosa que les queremos recordar es que el viernes vamos a estar otra vez transmitiendo una recepción de sábado. Así que queridos hermanos, los dejamos invitados y una vez más muchas gracias por acompañarnos en este día. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima.